la historia la escriben los vencedores. Y por eso van a callar unos datos, van a exagerar otros. Yo pedí un libro a una colega en México que se llama La historia mexicana escrita por los vencidos. Es el primer libro, es una visión de los vencidos de la historia de México. Y hay que leer esto como ellos tienen una significación distinta para el vencido, donde el vencedor ve una victoria, el vencido ve un abuso, un genocidio. Fíjense que en el discurso histórico dominicano no está el genocidio, cuando en realidad ha habido múltiples momentos de genocidio. En la historia mexicana tampoco está la figura del genocidio, pero cuando es la visión de los vencidos, aparece entonces la visión del genocidio, porque lo que ellos ven como ganar una batalla, los otros lo ven como un abuso, un genocidio. Entonces, todo eso está implicado en el nivel crítico. Cuando uno lee, cuando uno escucha, tiene que hacerse preguntas. Y una pregunta clásica es: ¿habrá dicho todo lo que era necesario decir? ¿Qué habrá callado? ¿Se calla por ignorancia o por buena fe? Al margen de lo que dice Ortega y Gasset. Ortega y Gasset dice que en el discurso hay cosas que se callan, como que son legítimas. Una, porque por conocida se callan. O sea, cuando usted está hablando, dependiendo del público, hay cosas que usted no va a explicar, porque sería una necedad, sería subestimar al público, y que tal vez en otro contexto, y esa es la pragmática también, ve la necesidad de explicarlo. Por ejemplo, si yo tengo un público de menos nivel que ustedes, a lo mejor tenga que explicarle: miren, eso de la Virgen de la Mercedes, que tal cosa, o un pueblo donde no sepan lo que es una virgen, o que no conozcan qué es el Santo Cerro. Entonces, yo inconscientemente asumo que esa es una verdad común, un conocimiento común, y no lo explico siempre. Entonces dice que eso está por encima, por debajo del discurso, y por encima del discurso dice él que está lo infalible, y que tampoco, que eso es imposible decirlo. Fuera de esas dos condiciones que establece Ortega y Gasset, entonces viene la manipulación del discurso, que es callar por conveniencia, exagerar por conveniencia, etc. Y sin un nivel crítico de lectura, somos víctimas de los manipuladores. Ese nivel crítico nos permite entonces incluso aprender por cuenta propia por toda la vida, hasta en los textos insulsos, equivocados, maltrechos, podemos aprender cuando tenemos un nivel crítico. Entonces, faltaría el nivel emocional. Alguien habla de nivel estético. Yo prefiero hablar emocional, aunque lo estético está muy ligado al emocional, porque yo digo que ante un texto no necesariamente tiene que haber belleza. Lo importante, ni siquiera la literatura tiene que procurar necesariamente la belleza, porque si no, el naturalismo habría que sacarlo de la literatura y muchos textos. Creo que sería la emoción. Ni tampoco, para que un texto provoque emoción, tiene que ser literatura. Si no, no existiría los discursos. Por ejemplo, el discurso que mencioné del padre Montesinos, yo lo leo, lo he leído más de 20 veces y lo leo todavía y me emociono. El sermón de Adviento, me refiero, que hay que leerlo. Entonces, quien no sea capaz de reaccionar emotivamente ante el sermón de Adviento, no está metiéndose en el espíritu del texto. Entonces, el que lee no solamente tiene que comprender, no solamente tiene que saber hacer inferencia, no solamente tiene que saber criticar el texto, tiene que saber reaccionar emocionalmente ante el texto. Puede ser de rechazo, puede ser de aceptación, puede ser de duda, etc. Pero debe haber una reacción, y ese es el nivel emocional, que sería el nivel más alto. Luego vendría establecer las redes que le había dicho textuales, y es que cuando leen un texto, digamos que leen, ahora que vuelvo Tom por decir algo, entonces, es posible que alguien
haya leído sobre las estampas de otro pueblo. Por ejemplo, a mí, cuando leo ese cuento, que lo he leído mucho porque fui alumno de Narciso González y era uno de sus cuentos, su poema favorito para leer era Oye Patria. Lo leía bastante y ahora que vuelvo Tom. Entonces me recuerda mucho las estampas de cosas añejas, pero no quiere decir que a todos y a todas le vaya a recordar cosas añejas, comenzando que no todos necesariamente lo hayan leído. Pero es muy probable que a alguien le recuerde otro texto, otra situación, y ahí comienza a establecer redes textuales, y el conocimiento se hace entonces sistémico. Y después, cuando esté escribiendo o cuando esté hablando, va a poder construir un discurso intertextual. Muchas personas tienen dificultades para escribir porque no han desarrollado un pensamiento complejo, y el pensamiento que se plasma en la escritura tiene sus niveles de complejidad. Como no han desarrollado un pensamiento complejo, entonces tienen dificultades para producir texto, porque producen entonces un texto circular. En vez de ser un texto como una madeja, como lo sugiere la misma metáfora texto, que fíjense que está ligada a textil, que es la misma raíz, es una madeja, es un conocimiento interrelacionado. En vez de interrelacionar el conocimiento, entonces comienzan a dar vueltas, porque en este proceso, cuando leen, se ponen anteojeras, quieren trasquilar el texto en vez de ampliarlo. Es cierto que en un momento dado hacemos una síntesis del texto, pero esa síntesis debe tener como condición, primero, hacer un análisis, o sea, ampliar el horizonte del texto con el conocimiento previo que ya tenemos, incluso a veces buscando otro conocimiento que nos hacen falta para conectar eso. Esta visión de literacidad, además de implicar la lectura y el establecimiento de redes, esas redes implican que desarrollamos lo que hoy se puede llamar una competencia intertextual. Y esa competencia intertextual va a ser no la garantía, pero va a ser un componente importante para que podamos producir discursos orales y escritos con el nivel de complejidad que se necesita. Esa red textual está vinculada todavía al nivel 1 de lectura.